Bueno, bueno, muy buenas tardes. Espero que todas las personas que me escuchen estén muy bien, en sus hogares pasando unos buenos días con su familia. Y qué gusto poder apreciar a tantas personas interesadas en mejorar la educación de sus hijos, de sus hijas, tal vez de alguno de sus familiares, pero sobre todo para darse un tiempo para poder aprender un poco más sobre este gran proceso de la educación y cómo mejorar el aprendizaje en nuestros allegados. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con la serie de talleres virtuales que Coreshell Educativo va a facilitarles a ustedes. Antes diciendo que agradeciendo a la institución Madison High School por el recibimiento y el interés en estas temáticas muy interesantes que sobre todo son importantes en estos complicados días. Con estos talleres nosotros queremos fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, de las estudiantes en estos días un poco complicados. Mi nombre es David Michel, psicólogo educativo, y conmigo vamos a trabajar el día de hoy con el taller de cómo crear el ambiente educativo. Nosotros durante el día de hoy, durante este taller, vamos a hablar sobre la importancia de las rutinas, sobre la relevancia de los horarios, sobre el espacio de trabajo, el diseño del mismo, y también un poco sobre hábitos de estudio, técnicas de estudio, pero también vamos a hablar un poco de un tema muy importante que es sobre el acompañamiento. ¿Qué cosas, qué actividades nosotros podemos realizar como familia que pueden mejorar el desarrollo del aprendizaje de nuestros hijos, de nuestras hijas? ¿Sí? Antes de empezar, quisiera dar hincapié a que a través de esta plataforma que estamos usando, en la parte de la derecha, ustedes van a tener un pequeño espacio en donde ustedes van a poder dejar alguna duda, alguna pregunta que vayan apareciendo durante la intervención. Estas que se irán respondiendo conformemente vayan apareciendo, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. ¿Está bien? Para nosotros poder abarcar adecuadamente este tema sobre el ambiente educativo, debemos saber bien qué es el ambiente educativo. Debemos saber para qué lo queremos. Bueno, ¿y eso para qué me sirve a mí? Esto lo vamos a resolver muy fácilmente comprendiendo, perdón, la importancia de la planificación de actividades de los estudiantes y en las personas en general, los conocidos horarios. Los estudiantes, las estudiantes comprenden y tienen conocimiento de que en el horario está testificado horas dedicadas únicamente al estudio y también un pequeño lapso de receso. Es decir, que ellos tienen conocimiento que van a aprender y van a dedicarse al estudio durante ciertas horas del día. Esto, bueno, antes de esta emergencia, ¿sí? Eh, bueno, para empezar con todo, iniciamos horarios. Es verdad que por causa de esta emergencia sanitaria, tal vez algunos de los estudiantes se vayan a despertar un poquito más tarde de lo que hacían cuando iban a clases, o tal vez por quedarse despiertos hasta horas muy tardías les cueste mucho despertarse a las horas que solían hacerlo previamente. Debemos nosotros controlar y regular a nuestro cuerpo. Esa va a ser la primera premisa. ¿Por qué debemos controlar y regular? Con esto vamos a poder nosotros mejorar uno de los requisitos más importantes y bastante infravalorados para el estudio, para el estudio adecuado. Estas primicias son la atención y la concentración que muchos de ustedes seguro ya hayan escuchado y la hayan oído muchas veces. Bueno, el objetivo de lo que acabo de decir es que el estudiante conozca y sepa que tiene un momento en el día para todo. Es decir, el estudiante va a saber que va a tener un momento en el día dedicado únicamente a distraerse, a jugar, a hacer sus hobbies, a pasar tiempo en cosas que le interesen a él, a ella, pero asimismo van a tener un momento en el día dedicado únicamente al estudio, a aprender, a hacer deberes, actividades como esas. Asimismo, también van a tener un momento en el día dedicado a la familia, es decir, un momento en el día dedicado a hacer quehaceres de la casa, a pasar con el padre, con la madre, con el abuelito, la abuelita. Pero también van a tener un momento en el día dedicado a dormir, es decir, dedicado a descansar. ¿Sí? Nosotros debemos
hacerle comprender y hacer y crear rutinas, hábitos que direccionen al hijo, a la hija, a estos conceptos, los internalice, ¿sí? Bueno, ahora bien, no estamos en la escuela y bueno, aunque eso puede ser negativo por ciertos lados, también podemos usarlo a nuestro favor. En la escuela, el estudiante va de 7 de la mañana hasta aproximadamente la 1 de la tarde. Y en ese lapso de tiempo se pretende que estudie. Bueno, pasar eso directamente en estos días va a ser complicado. Es decir, hacer que el chico o la chica estudie en la casa con el mismo horario no va a funcionar, debido a varios factores, pero entre ellos y el más importante, el entorno. Si le obligamos que estudie 6 horas seguidas, no lo va a hacer. Es por eso que nosotros debemos moldearnos, nosotros debemos adaptarnos a un horario que funcione y rija en nuestro hogar, que sea realizado por parte de sus padres, que sean regidos por sus padres si son estudiantes de primaria. Tal vez si son estudiantes ya un poco más jóvenes, pueden ellos ayudar en el desarrollo de estos horarios, pero el objetivo es que se rija y se cumplan estos. Ejemplo sobre un horario que aparentemente puede parecer un poco atractivo. Miren, hay horas dedicadas al estudio, horas dedicadas al almuerzo, a la comida, a la familia, al deporte, a varias actividades. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros, las personas en general, pues no somos robotcitos, no somos personas que nos programan y dices, bueno, tú haces esto de esta hora y punto. Nadie quiere vivir tan rígida, igualmente los hijos, las hijas. Nosotros a veces tenemos la concepción de que, bueno, tienes que hacer esto y punto, y no hay marcha atrás. Nosotros tenemos que entender que los adolescentes, las adolescentes, los niños, las niñas, pues van a tener varias actividades en su interés, es decir, no solamente van a quererse dedicar a hacer deberes, también van a tener tiempo y van a querer tiempo a otras tareas. Y si nosotros la regimos como en este pequeño ejemplo de aquí, nosotros los vamos a saturar y no va, y aparentemente suena bien, pero no va a recibirse adecuadamente. Miren, aquí hay otro pequeño ejemplo. Aparentemente también se ve adecuado, pero dice, yo vivo en la casa y tengo que cuidarla. Voy a ayudar a limpiar a mi casa y escribo con una X las tareas que hago en fin de semana. Dicen tareas del hogar, hacer la cama, barrer, ayudar a cocinar, fregar el suelo, tareas domésticas. Y que está muy bien que las hagan. Pero quiero que nosotros conozcamos este concepto de que nosotros no estamos en vacaciones. Los días que estamos pasando esta situación, no estamos usándolas como vacaciones. El chico debe seguir sus procesos de aprendizaje, debe continuar aprendiendo. Y está bien que sigan realizando estas actividades, estos quehaceres domésticos, estas tareas del hogar, pero no tenemos que dejar de lado las actividades académicas y de preparación que ellos van teniendo. Entonces, conceptualizado, debemos comprender que para nosotros desarrollar adecuadamente un horario, un esquema de hábitos en nuestro hogar, debemos contemplar varios aspectos. Debemos contemplar el ocio. Debemos saber y apreciar que cada uno de nuestros hijos va a quererse distraer en sus propias actividades. Va a querer, tal vez a mi hijo le guste la guitarra, entonces que se dedique a la guitarra. Tal vez a mi hijo le gusta dibujar, que se dedique a dibujar. A mi hijo le gusta hacer, qué sé yo, le gusta desarmar la refrigeradora. Entonces, bueno, con pauta le vamos a ayudar, ¿sí? También debemos saber que debemos darle un tiempo específico para los deberes y un tiempo para aprender. Bueno, estos dos se pueden un poco confundir. Nosotros debemos diferenciar que tal vez cuando los chicos hagan deberes, no solamente están haciendo deberes, también están aprendiendo, pero debemos darle tiempos específicos en el aprendizaje. Una cosa es hacer deberes y una cosa es estudiar. Cuando ellos van a la escuelita no hacen deberes, ellos aprenden, ¿sí? Entonces, estos procesos de aprendizaje, esta fase de aprender, ¿cómo la vamos nosotros a desarrollar? Bueno, como seguramente muchos de ustedes tienen las clases virtuales, lo que los profesores preparan y les dan las clases a ellos. Pero no solamente debemos guiarnos en eso. Como ustedes ya sabrán y como espero que ustedes logren entender, tanto los profesores como los estudiantes están pasando esta fase de cambio. Esta fase de la educación virtual es un proceso que se da a largo plazo, pero nosotros nos impusieron. Fue de la noche a la mañana. Entonces, tanto los profesores como los estudiantes están apenas aprendiendo.
Entonces nosotros no solamente debemos, como padres, como familia, no solamente debemos basarnos y, bueno, y fiarnos, se podría decir, del aprendizaje de los profesores, que está muy bien, pero dense en cuenta que debemos apoyarlos, debemos darle muchas más pautas para que el aprendizaje sea todavía más eficaz, ¿sí? También debemos dar tiempo para la lectura. Bueno, la lectura, esta fase está más dedicada a estudiantes de primaria. Los estudiantes de primaria, sobre todo, deben ya tener, ya deben empezar a dominar destrezas de la lectura. Y es por eso que nosotros debemos dar hincapié a ello. Aunque no estoy diciendo que los adolescentes no necesiten, los adolescentes también lo necesitan. Pero el problema y la principal diferencia entre estos dos es que hay muchas veces nosotros le vemos a la lectura o a temas similares como formas de castigo o formas en las cuales al niño no le interesa, simplemente los omita. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la lectura es un proceso que no solamente abarca, bueno, yo voy a leer esta lecturita para este dictado y punto. Si nosotros tenemos una buena lectura, nosotros vamos a poder desarrollar procesos académicos y de formación y de aprendizaje mucho más allá de una simple clase, como son procesos de aprendizaje, qué sé yo. Me dicen, apréndete la guerra del 24 de mayo. Entonces yo voy a tener que leer para la larga. Si yo no tengo una buena comprensión lectora, van a haber fallas. Esto vamos a tratar de resolverlos de a poco, ¿sí? Entonces, como muchas veces nosotros decimos, ah, bueno, coge este libro y siéntate en esta esquina y ponte a leer. Y muchas veces, a veces puede funcionar, pero muchas de las veces no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Nosotros debemos de enganchar a la lectura. La lectura no solamente no solo va a mejorar nuestra ortografía o nuestra comprensión, también nos ayuda en nuestra creatividad, en nuestra imaginación. Entonces, por ejemplo, nosotros, aquí yo puse un pequeño ejemplo del libro del pequeño Otto desaparecido, un libro muy bueno dedicado para niños de entre 8 a 10 años, y nosotros debemos de enganchar. Entonces, en un momento del día, nosotros podemos sentarnos con nuestra hija, con nuestro hijo y contarles el cuento. No esperar que les lea. Nosotros decirle, a ver, leemos un pequeño párrafo, como el que está aquí. Los demás cerdos aterrorizados al ver la puerta, abierta la puerta de la jaula, acabaron por salirse y huir en todas las direcciones. Entonces, no solamente esperar que lea, sino nosotros también preguntarle, oye, ¿cómo crees que estaban cómo crees que estaban los cerditos cuando salieron de la jaula? Debían estar asustados, hicieron bastante bulla. Es decir, no solamente esperemos a que nosotros lo leamos o no solamente lo leamos por leer, fomentemos la creatividad, démosle preguntas en medio de la lectura. ¿Para qué? Para que el niño se interese y no solamente espere, ay, bueno, ya me va a tocar leer, sino decir, ah, bueno, ¿qué pasará después de esto? Me da curiosidad. ¿Sí? Miren, por ejemplo, en la siguiente parte dice, pero yo me había hecho ya con el pero y logré llevármelo. En casa lo castigué con severidad, pero el mal ya estaba hecho. Y hacer analogías como, oye, ¿por qué crees que la habrá castigado? ¿Crees que está bien castigarle? Podemos seguir conversando de temas similares a la lectura. Es decir, nosotros no solamente debemos decirle, toma, lee este libro y ve a la esquina y punto. Nosotros tenemos que acompañarle los primeros días, debemos motivarle leyendo el libro, haciendo gestos, expresiones, preguntas sobre la lectura, pero sobre todo motivarle. Ese es el objetivo. Porque si nosotros logramos motivar al niño, a la niña en estas tempranas edades, cuando sea adolescente, no va a ver que la lectura es un castigo. Hay muchas lecturas y ustedes seguramente conocen, o sí, tal vez su propio hijo, su propia hija, son de los estudiantes que les gusta leer mucho. Y no es porque, ah, bueno, es porque por obligación, sino porque les motiva, porque les interesa algún tema en específico. Entonces nosotros también tenemos que dar hincapié en que, bueno, esta lectura de pequeño Otto es para niños de primaria. Tal vez para niños de secundaria, tal vez nosotros podemos acompañarle y decir, oye, mira, ¿qué te parece este libro? Oye, mira, a ti te gusta mucho, qué sé yo, las computadoras. Te compré este libro de un chico que se hizo informático, alguna cosa similar. ¿Sí? Estos procesos debemos seguirlos manteniendo en estos días de emergencia sanitaria. Bueno, asimismo la escritura. Hay muchas veces que nosotros, no sé si se hayan dado cuenta, los chicos se les interesa escribir. Hay muchos chicos que no, pero hay chicos que sí les interesa. Entonces nosotros tenemos que fomentar. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que
Al igual que la lectura, piensan que el dictado, la escritura, todo el repaso son formas de castigo y no son así. Al igual que la lectura son formas, maneras de nosotros expresar nuestra imaginación y a la larga nuestra creatividad. O el dibujo, asimismo. Son estas cuatro fases, no solamente son para chicos ¿cómo se llama?, de primaria. Recordemos que la lectura, la escritura son facetas que siempre se van a mantener, ¿sí? Entonces tenemos que seguirlos manteniendo, a la par que el de las clases virtuales. También debemos tener en el horario un tiempo dedicado a la familia, como ya había mencionado, un tiempo dedicado a pasar con el padre, con la madre, con el abuelo, con la abuelita, con las personas que estemos en el hogar, ¿sí? Es muy importante porque estos procesos de socialización que se les llama, no solamente va a fortalecer el vínculo de la familia, es decir, no solamente nos va a ayudar a llevarnos bien con nosotros en nuestra propia casa, sino también nos va a poder va a poder ayudar al estudiante, a la estudiante a llevarse mejor con otras personas. Muchas veces habrán escuchado el término de cómo te comportas en tu casa, cómo te comportas afuera. Como tratas a tu familia, vas a tratar a los demás. Si nosotros damos como modelo de familia, qué sé yo, en vez de pelearnos y discutirnos y gritar en el hogar, empezamos a conversar y a tratar de solucionar los problemas en calma y en diálogo, pues el chico cuando vaya a tener problemas similares lo va a hacer, porque él moldea y él replica lo que nosotros estamos enseñándole en el día a día, se podría decir. Asimismo, en el día, en el horario, debe el niño tener un tiempo específico para dormir. No démonos, no piense que, bueno, porque está en cuarentena va a dormir solo 5 horitas. El chico sigue siendo chico, la chica siendo chica y debe mantener sus horas de sueño adecuadas, ¿sí? Y también las tareas domésticas. Sobre las tareas domésticas, a ver, es muy importante nosotros comprender que, al igual que, bueno, ya había mencionado otras actividades, nosotros eh, pensamos o nosotros a veces tenemos la idea de que, bueno, lavar los platos, barrer la casa, limpiar el baño, son castigos y no son así. Lo que sucede es que las tareas domésticas son habilidades, destrezas que el niño, la niña, el adolescente, el joven debe ir perfeccionando. ¿Por qué? Nosotros como padres debemos educar a nuestros hijos hacia la independencia. Es decir, nosotros no podemos decirle a nuestro hijo o a nuestra hija, no podemos simplemente decir, bueno, yo te voy a servir todo y punto. Nosotros tenemos que enseñarles a actuar. ¿Por qué? Porque él no siempre, no toda la vida va a estar a nuestro pendiente. Nosotros vamos a tener algún momento en la vida en la cual ellos se van a desprender de nosotros y van a tener su propia vida. Y no estaría bien que a los 25 años estés aprendiendo apenas a cómo lavar el baño, a cómo realizar una comida. Estas tareas domésticas son habilidades hacia la independencia. Son destrezas que cada una de las personas, de los niños, de las niñas deben aprender no por castigo, sino porque son habilidades que deben ellos aprender para su vida futura. ¿Sí? Y mire, y también el deporte. Nosotros somos personas y debemos mantener oxigenado nuestro cerebro. Esta oxigenación de cerebro se realiza de muchas formas, pero en estos días de cuarentena tal vez hay muchas personas que no se dediquen mucho tiempo al ocio, al movimiento. Y bueno, y puedo dar en comprensión a muchas personas de decir, bueno, yo vivo en un departamento y no puedo tal vez no puedo jugar a la pelota o no puedo hacer alguna acción, pero sí podemos realizar actividades que logren un desarrollo un poco más mental. Por ejemplo, en el tiempo de familia podemos nosotros jugar un juego de mesa, nosotros podemos hacer alguna sesión de origami, podemos hacer alguna actividad que sea innovadora y que pasemos a la vez en familia. Pero si nosotros tenemos la oportunidad de tener un espacio en donde nosotros poder movernos y activarnos, pues es lo ideal. Qué sé yo, un día jugar y salir a saltar la soga con la familia. Son actividades que por, le- por la condición de que son niños, son niñas, necesitan movimiento, e inclusive los adolescentes necesitamos este movimiento, ¿sí? No lo olvidemos. Eso contemplado, yo aquí les pongo un modelo de horario. Estos modelos, como ya había mencionado previamente, deben moldearse, deben adaptarse a cada una de las familias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice, bueno, para el estudio dice, a ver, permítanme, aquí.
están por días, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos. Entonces dice, bueno, el día lunes tú vas a dedicar 4 horas al estudio. Tal vez su hijo, su hija, solamente usted calculando ve que estudia solamente unas 3 horas. Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo le digo, bueno, cada día vas a estudiar unas 6 horas? No lo va a aceptar porque son cambios bruscos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que esto es un proceso, un proceso paulatino, es un cambio progresivo. De modo que si tal vez se dan cuenta que dedican unas 3 horas de estudio los estudiantes, pues bueno, vamos a poner unas 3 horas y media, las mismas 3 horas. Y después de unas 2 semanas vamos a poner las 4 horitas. Vamos a irles aumentando, pero también vamos a darnos cuenta que el niño conozca y sepa que tiene que cumplir estas actividades. Entonces, en estudio va a tener unas 4 horitas del día lunes al día viernes. El sábado va a estudiar 1 horita y el domingo media horita. Recuerdan aquí la diferencia con el estudio y los deberes. Entonces, eso podemos nosotros también adaptar. Entonces, en vez de poner estudio, podemos poner deberes, 3 horas de deberes y 1 hora de estudio. Podemos separarlo de ese modo. Asimismo, por ejemplo, aquí tiene lectura. Tal vez nuestro hijo, nuestra hija ya lea por gusto. A ella le gusta leer. Ella lee por ocio, por gusto, por distracción. Entonces nosotros podemos cambiar esta actividad por alguna que sea interesante y que también sea adecuada para nuestro hijo, para nuestra hija. Entonces tal vez esta lectura la podemos cambiar por un quehacer doméstico, ¿sí? O le podemos cambiar por alguna actividad de las que ya habíamos mencionado previamente. Sobre todo conociendo y comprendiendo que cada hijo, cada hija ya tiene unos hábitos preestablecidos, es decir, su hijo, su hija ya tiene una costumbre. Pues nosotros debemos moldearnos a esa costumbre y adaptarnos a esa costumbre. ¿Sí? Si nosotros, como ya había dicho previamente, si tal vez ella ve la televisión bueno, la televisión ya vamos a ver más adelante, pero si solamente hace una actividad por 1 hora y directamente le ponemos que la haga por 3 horas seguidas, no lo va a hacer. ¿Sí? Esta es sobre el deporte y el ocio. Miren, yo aquí la mezclé, el deporte y el ocio. Entonces, qué sé yo, durante 45 minutos al día, nosotros vamos a jugar un poco al balón arriba. Vamos a jugar el Jenga, vamos a jugar el parchís, como está de modas aquí en la casa. Nos armamos nuestro propio parchís en la casa, lo hacemos físicamente y jugamos ahí. El objetivo de esto es pasar en familia. Y no diciendo, bueno, te obligo y tienes la obligación de pasar con nosotros este día, sino darle las ganas, darle la motivación. A nosotros nadie nos obliga, bueno, vamos a pasar 3 horas nada más con nuestros amigos, sino solamente nos nace. Eso es lo que nosotros debemos lograr con nuestra familia. Tal vez en unos estudiantes vaya a ser más difícil o en otros estudiantes vaya a ser más fácil. El objetivo es dar pautas, es decir, bueno, tal vez a mi hijo le gusta mucho la televisión y le gusta mucho las músicas, entonces el día, qué sé yo, dicen en la reunión familiar, el día viernes vamos a hacer un karaoke y les invitamos y les motivamos, no les imponemos, esa es la diferencia. Sobre la televisión, bueno, es muy común que las personas veamos mucha televisión porque a la larga es un aparato que es recurrente y es frecuente. ¿Qué es lo que sucede? La televisión sí llega a afectar mucho a los procesos de aprendizaje de los hijos, de las hijas nuestras, porque si se fijan, la televisión no solamente está dando un programa y ya, están dando varios programas. ¿Qué es lo que trato de llegar con eso? A que si nosotros nos cansamos de algo, pues vemos otra cosa. Y además está cargado de estímulos, es decir, si se fijan en las caricaturas que ven los niños o tal vez en los videos que ven los adolescentes, siempre están mandando mensajes rápidos, cortos y rápidos. ¿Qué es lo que pasa? Están entrenando poco a poco la poca atención de los niños, es decir, están diciendo, no te concentres mucho en esto porque ya viene otra cosa más interesante. No pongas mucha atención en eso, que ya viene otra cosa más interesante nuevamente. Es decir, no está dejando que la concentración sea adecuada, no está dejando impulsos que lleguen a concentrar mucho tiempo al hijo. Es decir, eh, la televisión entrena de forma inefectiva la atención de los hijos. ¿Sí? Es decir, si nosotros vamos a ver la televisión, al menos procuremos que vea y que la observe. Por ejemplo, si nosotros le ponemos una caricatura a nuestro hijo y la está viendo, entonces mientras está viendo la caricatura, pregúntale, oye, ¿quién es ese chico? ¿Y por qué hace esto?
Tal vez a algunos les cueste porque simplemente no comprendía lo que veía, solamente lo veía por ver, como dicen muchas personas. Pero si nosotros le damos esos fundamentos, al menos va a poder tener un poquito más de concentración. Y sobre el tiempo, hay muchas veces que nosotros dejamos mucho tiempo a las tecnologías. ¿Por qué? Porque, bueno, los chicos les interesa y les es algo novedoso, entonces les atrae mucho. Nosotros tenemos que comprender que no está bien estas actividades, entonces debemos regularlas. Asimismo, como ya habíamos dicho con el estudio, con la lectura, todas esas actividades, si tal vez nuestro hijo ve unas 4 horas diarias y usa durante 4 horas diarias la televisión o el internet, vamos a hacer cortes. Entonces vamos a decir, bueno, en vez de ver 4 horas, tienes 3 horas para ver la televisión. 3 horas suena bien y a muchos niños les puede asentar como buen tiempo, pero a otros no. Entonces a otros se les hace 3 horas muy poco. Entonces tenemos que aprender a moldear, pero sobre todo a que respeten esas horas. ¿Sí? Si la familia decide que vamos a ver durante 5 horas la televisión, pues va a ver durante 5 horas la televisión. Si va a ver durante 2 horas la televisión, va a ver durante 2 horas. Siempre conociendo qué es lo que ven los niños, siempre conociendo qué es lo que ven los adolescentes, y no dándoles tanta libertad. Ya vamos a hablar un poco sobre eso. Y sobre la ayuda en casa, que era lo de los quehaceres domésticos que ya había mencionado. Sí, esto también es muy adecuado, seguir manteniéndolos y seguir realizándolos, independientemente si estamos o no estamos en estas cuarentenas. Bueno, y también sobre las reglas. Estas cuestiones de los horarios se fundamentan con reglas. Es decir, estos horarios no solamente deben respetarse por los hijos, también se deben respetarse por los padres. Y no estoy diciendo que ellos se vayan a dedicar unas 4 horas a aprender, sino que ellos también deben respetar reglas que debe tener el hogar, pautas que deben comprenderse. Por ejemplo, aquí yo puse algunas. Despertarse a las 8:30, a las 8 de la mañana, a las 8:30. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros ya estamos poniendo reglas. Entonces, ¿qué es lo que sucede si no se cumple esa regla? Si no se cumple esa regla, hay un castigo. Y si se cumple esa regla, hay recompensa. A nosotros a veces decimos, tienes que hacer esto. Y si lo hace, pues es como si nada. No, tenemos que recompensar. Con esta recompensa nosotros vamos a poder mantener estos hábitos. Y por ejemplo, aquí hay otra regla que dice sin tele durante la mañana. Entonces, esta regla no solamente es para el hijo, para la hija. Nosotros ya vamos a hablar un poco sobre el ambiente educativo. Debemos respetar el ambiente. Entonces, si es que nosotros, imagínense, ustedes están viendo televisión, al lado está su hijo haciendo deberes. No, no es coherente, ¿verdad? Entonces, debemos hacer reglas que también se respeten por todos los integrantes del hogar, ¿sí? Estas reglas, como ya había mencionado, si son hijos, si son padres de algún hijo, de alguna hija de primaria, pues deben ustedes realizarlo. Ustedes pongan reglas que ustedes crean adecuadas como familia que deba cumplirse. Pero si son también padres o madres de hijos adolescentes, dígale a su hijo, métales en actividades familiares y dígale, ¿qué te parece si ponemos esta regla? Y tal vez le diga, no, no me gusta. Y decir, ¿y por qué no te gusta? Es decir, métele también en otros temas, ¿sí? Y eso ya vamos a hablar igualmente más adelante, de los horarios. Vamos a hablar ahora sobre un poco sobre el espacio de trabajo, ¿sí? Bueno, el espacio de trabajo. Para empezar esto, yo quisiera que se imaginen que un día están aquí en el multicine, ¿ya? ¿Cómo es cuando se van al cine? Es un lugar oscuro donde solamente tiene luz o se pretende que tenga solamente luz la pantalla, para que nosotros prestemos atención a la pantalla, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede si una persona empieza a usar el teléfono? No nosotros, otra persona. Otra persona que ni siquiera la conocemos empieza a usar el teléfono. Nos va a distraer. ¿Qué es lo que sucede? No solamente es, bueno, me distraigo un ratito y vuelvo a ver la película en este caso, sino que en ese proceso de distracción yo ya me puedo perder algo que dijo el actor, aparte para volver a comprender toda la película tengo que ver un ratito la película y luego recoger el libro y decir, claro, claro, ya recuerdo qué es lo que pasaba y además evitar volverme a distraer de nuevo con estos procesos. De este mismo modo es el aprendizaje de los estudiantes. De este mismo modo. Imagínense el mismo ejemplo que acabo de decir. El padre, la madre, resulta que va a limpiar la casa y pone música a un volumen muy fuerte. A la madre y al padre le gusta, le fascina y está perfecto. Pero resulta que en el mismo lugar está el hijo haciendo deberes.
Él no está cantando, él no está viendo la televisión, él no está haciendo nada, pero se va a distraer, al igual que nosotros en la sala de cine. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar? A que el niño comprenda y también nosotros como familia comprendamos que ellos tienen un lugar donde estudiar y nosotros lo respetamos. Un lugar en donde solamente se dedica a hacer deberes y a aprender y nosotros somos conscientes de eso y lo apoyamos. ¿Sí? Con todo esto. Nosotros, bueno, lo ideal, lo que muchas veces habrán escuchado y que quisiéramos tener todos también, es un lugar, bueno, ideal, que, bueno, sea un cuarto aparte, con su propia ventana y solamente con libros y con mucha luz y que tenga buenas cosas, un estudio adecuado para la prensa. Hay muchas veces que no es cierto y hay muchas veces que por esta causa, por esta cuestión del coronavirus, perdón por la palabra, pues se nos sea imposible y tal vez tengamos un hogar, un departamento en donde tenga que hacer los deberes en el comedor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras está en el comedor, su cerebrito, la cabecita del niño dice, si quiere estudiar, la cabecita del niño dice, bueno, en este cuarto yo como, entonces ya me dio hambre. Entonces así este estudiante, si está en el comedor, ya le va a dar ganas de picar algo, de ver algo para comer. Tal vez está por ahí está en la sala y está al lado de la televisión. Le pica la curiosidad de la televisión y se va a ver. Es decir, si nosotros podemos, busquemos un lugar aparte, ¿sí? Pero si no podemos, debemos nosotros adaptar un espacio en nuestro hogar donde nosotros podamos al menos evitar varias distracciones y cumplir algunas circunstancias. Entonces nosotros como mamita, como papito, debemos pensar, ¿qué lugar cumple con las siguientes premisas? A ver, primero, un lugar en donde tenga todos los materiales, ya, un rincón de la casa, un espacio en el hogar en donde tenga su cartuchera con sus lápices, sus esferos, sus marcadores, todas las actividades que él requiera, todos los materiales que él requiera para hacer las deberes. Aparte de eso, un lugar donde estén todos sus libros. Es decir, que si tal vez busca el libro de sociales, no tenga que pararse, salir de ese espacio e ir a buscarlo en otro lugar. No, debemos tener un lugar donde estén recopilados todos estos materiales. Además de eso, por esta cuestión de la teleeducación, pues debemos también tener un recurso, pues si tenemos la computadora, pues un lugar donde esté la computadora, y si no, un lugar donde esté el teléfono, pero un lugar en donde esté el medio de comunicación con, bueno, con el profesor, con el aprendizaje, ¿sí? Ya vamos a hablar un poco más sobre este tema. Y dos aspectos que se les da poca relevancia, pero son muy importantes. El primero es de la luz. A veces nosotros ponemos simplemente en un rincón y apenas si el niño ve. No, tenemos que buscar, si es de preferencia, pues un lugar en donde, al lado de una ventana. Si no, pues un lugar donde tenga un foquito, en donde pueda ver bien y no tenga que forzar mucho los ojos y donde pueda apreciar todo lo que ve. Y segundo, la ventilación. Imagínense, los chicos van a estar estudiando en esos lugares por largas horas, por largo tiempo, por largos periodos de tiempo. Entonces, imagínense si ese lugar empieza a recopilar muchos aires. Entonces, va a sofocarse, van a cansarse un poco más rápido. Es por eso que sería adecuado la ventanita o un lugar donde tenga una puerta al lado, un lugar donde pase un poco el aire. ¿Sí? Esto es la idea. Un lugar en donde nosotros como familia respetemos y dejemos a nuestro niño, a nuestra niña, haciendo deberes, haciendo sus tareas, pero que también cumplan con las siguientes condiciones. No puede el niño estarse parando para buscar un lápiz, o no puede el niño estarse levantando diciendo, mami, préstame el teléfono, nosotros ya tenemos que facilitarle, ¿sí? Ahora, para indagar un poco más sobre esto, nosotros, bueno, yo quisiera hacer un pequeño ejercicio. Yo quisiera que ustedes recuerden la última vez que su hija se ha puesto a- se ha preparado para un examen. Quiero que se acuerden la última vez que se han preparado y se han dedicado a estudiarse para hacer para hacer un deber. Bueno, yo quiero que se fijen principalmente en que hay algunos estudiantes que se duermen temprano para estudiar en la madrugada. Hay muchos estudiantes que lo hacen al revés, que se desvelan
mucho tiempo en la noche para estudiar durante ese periodo, perdón. En cambio, asimismo, hay otros estudiantes que prefieren estudiar de manera aislada, que les gusta irse a un rincón donde nadie les moleste y ahí ponerse a estudiar. Pero asimismo hay otros, en cambio, que les gusta estudiar mientras van conversando, ¿sí? Que les gusta y recuerdan mejor mientras conversan con alguien que tengan cerca. Asimismo, hay otros estudiantes que se les es más fácil, bueno, recordar haciendo dibujos, haciendo gráficas, y hay otros que en cambio se les recuerda más fácil relacionando y haciendo rimas, haciendo anagramas, como es este caso. También hay otros que ni siquiera necesitan estudiar. Ellos recuerdan perfectamente lo que decía el profesor y sin requerimiento de lo que ellos estudian, pues recuerdan lo que les habían dicho en clases y no les hace falta. Y otros al revés, que apenas si les presta atención al profesor, pero con lo que ellos leen propiamente y con lo que ellos investigan, pues es suficiente. Y hay otros que simplemente no entienden o no tienen unos hábitos de estudio adecuados y simplemente no les gusta estudiar y esperan que suceda milagros, se podrían decir. Todas estas prácticas, todos estos que acabamos de nombrar son hábitos de estudio. Yo quisiera que como papitos, como mamitas que están en este momento, se den cuenta de algunos de estos hábitos, se den cuenta cómo es que estudian sus hijos. A ellos les gusta tal vez estudiar estando solos, tal vez les gusta estar estudiando cuando están con ustedes, tal vez les gusta escuchar música cuando estudian o tal vez les gusta estudiar en lugares muy, muy, muy callados. Tenemos que nosotros indagar un poquito en estos hábitos de estudio, ¿ya? Todas estas prácticas tienen términos que se las categoriza de diferentes formas, pero el objetivo de todas ellas es saber esto. Cada persona aprende de manera diferente. Es decir, un chico aprende de una manera y otro de otra manera. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es ayudarle a nuestro hijo, a nuestra hija, a conocerse un poquito más, a averiguar un poquito más sobre sus hábitos y cómo estos lo van a ayudar a que aprendan mejor. Nosotros como papitos podemos dedicar un poco de tiempo a todas estas actividades. Hay varias teorías, pero la principal y en la que más personas se basan, se podría decir, y se fundamentan, o que no tienen más generalidades, es esta, que es a través de los sentidos, una identificación sensorial. Es sencillo para comprender. Las personas aprenden viendo o haciendo o hablando, ¿sí? Las personas aprenden viendo, haciendo o hablando, ¿sí? Hay personas que les hace más fácil aprender viendo, a otras personas que se les hace más fácil aprender hablando y otras personas que se les hace aprender más fácil haciendo. Bueno, esto es una generalidad. Entonces, hay muchas veces en las que, bueno, un chico que aprende viendo también aprende bien haciendo, pero la generalidad es esta. ¿Sí? Así que póngase a pensar un momento sobre cómo son las actitudes de su hija, de su hijo en el día a día. Durante los días es conversón, tal vez sea conversona, le gusta conversar sobre su día, lo ha visto que le gusta conversar con más amiguitos o con familiares. Tal vez se ha puesto a pensar si es inquieto o inquieta, o sea, si le gusta moverse, crear cosas, construir algunos artilugios, cualquier cosa de esas. O tal vez se ha puesto a pensar si tal vez es calladito. Sí, tal vez es calladito, pero observa bastante. Entonces se queda como pensando en las cosas y después las realiza. ¿Sí? Recordemos los hábitos que habíamos dicho anteriormente. Si nuestro hijo o nuestra hija prefieren estudiar solos, tal vez tengan vestigios, tengan nociones de que ellos aprenden mejor viendo. Es decir, que van a aprender mejor viendo ellos las letras como están escritas. Si tal vez les gusta conversar, si tal vez les gusta hablar y estudian de esa manera, de voz alta, pues tal vez tienen hábitos de estudio orientados hacia la audición, hacia lo que escuchan, ¿sí? Y tal vez si es que les gusta construir, armar cosas y hacerlas, pues tal vez les gusta y prefieren hacer y prefieren estudiar las cosas haciendo o involucrándose directamente en estas actividades. Disculpen un poco el sonido, pero eh, concentrémonos un poco, ¿sí? El objetivo, bueno, nosotros tenemos que
Dar hábitos. Y esto es algo muy importante que quiero platicar con ustedes. Nosotros, primero, démonos un momento en el día, que ya había mencionado, de averiguar un poco cómo es nuestro hijo y cómo puede aprender mejor. Y démosles pautas, sobre todo estas pautas las que vamos a ver. Si nuestro hijo era de los que aprenden mejor viendo, es decir, si son un poco más visuales, enseñémosle tal vez a ser organizadores gráficos, es decir, hacer los mapas conceptuales, hacer anagramas, hacer algo que él pueda ver. Y asimismo los símbolos. Enseñémosle que cuando él esté cogiendo notas, apuntes, pues use símbolos, use gráficas que él pueda ver y él pueda relacionar con conceptos. ¿Sí? También lo de la percepción propia. Lo de la percepción propia ayuda muchísimo en el aprendizaje de temas un poco más grandes. Es decir, por ejemplo, que lean algo, qué sé yo, que lean, bueno, Simón Bolívar fue el libertador. Entonces, que cierren los ojos y que se imaginen esas palabras. Entonces, que él mismo vaya imaginándose y visualizando esas gráficas y que él mismo vaya pudiendo aprender las mismas. Asimismo, a través de dibujos. Por ejemplo, si el niño o la niña es un poco más visual, pues que él relacione dibujos, que él relacione gráficas con aprendizaje. Hay muchísimos niños que recordando, qué sé yo, relacionando y viendo un pato, recuerdan toda la teoría de los vertebrados. Ahora, también tenemos que enseñarles a usar los colores. Por ejemplo, si ellos están usando, ellos están repasándose unas temáticas muy extensas y necesitan organizarse, pues nosotros como padres podemos brindarle pinturas, resaltadores, algo que él pueda darle color. Entonces enseñarle, mira, con el color rojo marca los títulos y con el color amarillo las ideas principales. De modo que él vaya recordando las cosas los colores sobre todo. Recordemos que estos chicos aprenden más viendo. También las distracciones visuales. Esto es muy fundamental en los estudiantes que tienen esta identificación sensorial. Es decir, si nosotros vamos a elaborar el espacio de trabajo de un chico que aprende más viendo, pues tenemos que evitar la máxima posibilidad de distracciones visuales. Es decir, si tal vez nosotros tenemos colgados por ahí un cuadrito, pues tratemos de sacarlo si podemos, porque él se va a distraer, porque le llama la atención. Tal vez si tenemos por ahí colgado algún dibujito, pues saquémoslos, ¿sí? Tratemos de evitar sobre todo las distracciones visuales. Y también aprender un poco con los videos, ¿sí? Tal vez él está viendo algún tema de biología. Entonces, pongámosle y que démosle tiempo para que vea un video sobre biología, sobre la célula, me imagino. Y que él vea, y que no solamente se ponga a leer, sino también que descubra y aprenda a través de los dibujos de los videos. Y los encuadres. Bueno, los encuadres está hecho más para el aprendizaje matemático. Miren, los estudiantes que son más visuales, es muy recomendable que hagan encuadres en sus procesos. Es decir, por ejemplo, él está viendo la factorización, ¿ya? Entonces vamos a decir, haz un cuadro, encierra o pinta un cuadro en el primer paso. Pinta un cuadro de color azul. Después en el segundo paso, pinta un cuadro de color verde. Así. Esos son encuadres. Dibujar cuadros en cada uno de los pasos. ¿Para qué? Para que el chico que es visual pueda asociar, qué sé yo, el color azul que pintó ese cuadro con el primer paso. Y luego, en vez de recordar eh, cómo son los pasos, literalmente, los vaya recordando con los colores y vaya recordando con lo que él vio. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa si mi hijo era más conversón y le gusta más aprender mientras él conversa y dialoga con más personas? Bueno, nosotros tenemos que darle pauta a eso, a la conversación. Tal vez él está aprendiendo algo sobre lo que ya habíamos mencionado de Simón Bolívar. Pues entonces sentémonos en algún momento con él y digámosle que nos converse lo que estudió. Decir, oye, ¿y quién era Simón Bolívar? Y que nos diga, Simón Bolívar fue este otro, y bla, bla, bla. Nos conversa. Y mismo lo de las grabaciones. Eso es muy importante para ellos. Por ejemplo, ellos están preparándose para una prueba. Entonces ellos se ponen a leer en voz alta mientras se graban, pero no importa lo que después vuelvan a escuchar, lo que importa es que ellos digan, que ellos pronuncien las palabras que quieren hablar. Y con esto se relaciona también la noción que dice ahí de autoexplicación. Es decir, que ellos mismos se vayan repitiendo lo que vayan aprendiendo y que ellos mismos se pongan a conversar solos. Suena un poquito raro, pero que ellos se pongan a conversar solos. Esa es la mejor manera en la que ellos pueden aprender de otras formas. También lo de las rimas. Por ejemplo, ellos quieren aprender lo que estábamos viendo de aquí, de viendo, hablando, haciendo.
Entonces ellos se aprendan con una rima, viendo, hablando, haciendo, viendo, hablando, haciendo, tara, 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 tara. Entonces ellos ya se van a aprender no solamente las palabras, sino también el ritmo. Y con ese ritmo, pues, van a poder asociarlas con rimas y con eso van a poder aprender de una forma más adecuada. Asimismo, los audiolibros, y eso es cuando ya sean adolescentes e incluso más grandes. Ellos van a poder aprender de mucha mejor manera si es que ellos van a escuchar las palabras y las van a interpretar en su propia cabeza. Entonces, los audiolibros les recomiendo mucho para estos estudiantes que no son más que videos o audios donde una persona empieza a contar el libro que quiera. Lo de la repetición en voz alta es muy importante en procesos matemáticos. En procesos matemáticos, ellos enséñales que ellos mismos se repitan paso a paso. A ver, en el primer paso debo dividir para la potencia no sé qué. Entonces, cada uno de los pasos que los vaya repitiendo con su voz. Vaya repitiendo, ¿sí? Y la repetición silábica, que es la última, esta se da sobre todo con palabras nuevas, cuando tratan de descubrir o aprender nociones nuevas, qué sé yo. Cuando quieren aprender la palabra de, qué sé yo, isótopo, ¿ya? Entonces, ellos que vayan recordando, pero silábicamente, isótopo, y que lo vayan asociando con nociones que ya tienen averiguado. Iso es igual, topo, así, ¿sí? Y al final, las personas que aprenden haciendo, es decir, las personas que aprenden más cuando están en movimientos o involucradas. A ver, lo más importante para estos estudiantes es que ellos conozcan y que ustedes como familia comprendan que si ustedes les van a poner un espacio de estudio que solamente se tengan que sentar, no lo van a hacer. Para estos estudiantes tratemos de buscar un lugar un poquito más grande, en donde ellos puedan caminar, puedan acostarse, puedan sentarse, puedan hacer lo que ellos quieran, puedan movilizarse, ¿sí? Entonces, ahí está la primera, la de caminar. Hay muchos chicos que, especialmente los que aprenden más haciendo, pues van a ponerse a leer y van a empezar a dar vueltas por la sala. Van a empezar a dar vueltas por arriba, por la terraza, que por el cuarto, que van a salir, van a entrar. Déjenlo, está perfecto para ellos, ¿sí? Ahora, también lo de la música. Miren, ellos aprenden muchísimo asociando y sobre todo metiéndose en estos temas musicales. Pues nosotros tenemos que dar unas ciertas pautas, es decir, los chicos que aprenden más haciendo van a concentrarse más si tienen ruidos. A ellos no les van a interrumpir y a distraer tanto como a los auditivos, tal vez escuchar con música. Pero nosotros tenemos que fijarnos tal vez a algunos. Sí. Entonces, fijémonos si la música le va a distraer a mi hijo mientras estudia. Ahora, si yo le pongo música que a él le gusta, pues obvio se va a distraer. Nosotros tenemos que darnos cuenta que existen músicas específicas para el aprendizaje. Estas músicas deben cumplir con ciertos requisitos, como son que no tengan voz, es decir, que solamente sean música, solamente sea música sin audio, sin voz, perdón. Y segundo, que no asocie a algo que ya conozca. Es decir, si empieza a cantar una canción, a tararear, así no sea con la música, algún ritmo que ya conoce, le va a distraer. Hay papitos, hay mamitas, hay profesores que recomiendan música que se llama de estilo barroco. Hay otros que dedican unas más actuales que se llaman música lofi. Entonces, ustedes vean si es que tal vez a su hijo no le distrae tanto, pero es algo muy bueno que puedan ellos usar. También lo de la anotación doble. A ver, estos chicos al aprender más moviendo, pues dejémosle que mientras ellos vayan aprendiendo, vayan a escribir, ¿sí? Y una vez que terminen de escribir, que lo vuelvan a escribir, pero con las nociones más simplificadas, es decir, ya no con ideas no puntuales, sino que vayan escribiendo solo lo importante. Eso es la anotación doble, escribir dos veces el mismo tema. También los descansos. Ellos es muy importante que tengan estos descansos, es decir, que estudien, estos descansos deben ser breves, pero también deben ser cortos, es decir, ellos estudian durante una media hora y descansan unos 5 minutos. Después estudian otra media hora y descansan otros 5 minutos. ¿Sí? Son cosas que los van a poder facilitar y van a poder ayudar a estos estudiantes. Asimismo, la posición es lo que mencioné previamente de que
Tal vez a ellos les guste más estudiar acostados, tal vez les guste sentarse, tal vez les guste girar y estar sentados boca abajo, hacer posiciones muy extrañas. Démosle libertad en el movimiento. Es muy importante. Sí, también lo del aire, la escasez de aire. Eso es muy importante en ellos. ¿Por qué? Porque al estar mucho movimiento es muy fácil que ellos se agiten, que ellos se cansen fácilmente. Es por eso que en estos estudiantes es muy importante tener espacios abiertos y tener espacios en donde entre más el aire, ¿sí? Y la muletilla física. Estos estudiantes, por favor, no se estresen, dan muchos papitos que tal vez les irrita, les molesta, pero es muy común. Dejémosles si es que ellos tal vez tienen la muletilla de coger un lápiz y empezar a picar mientras estudian. O tal vez empiezan a coger algo en las manos y empiezan a manipularlo. Dejémoslo, son muletillas físicas que no molestan, pero que es como es una manera de quitar toda esa cantidad de energía que ellos tienen, pues la libera en esas pequeñas prácticas, en esos pequeños movimientos, como tal vez golpear el lápiz, o tal vez patear, o tal vez mover la pierna, alguna muletilla física, es decir, como tic que les llamamos a veces, pero mientras estudia. Bueno, vamos a empezar también sobre el acompañamiento, ¿no? Más a pasar sobre el acompañamiento. Eh, esto es muy importante desde el punto de vista de que, si se han dado cuenta, los estudiantes, los niños, las niñas, no estudian simplemente poniéndolas en una esquina y que lean y punto. Ellos estudian y aprenden con un mentor, con una persona que está a cargo, pendiente de ellos, es decir, con un profesor. Y sí es cierto, nosotros tenemos las clases virtuales, pero ya digo, nosotros podemos acompañarles, nosotros podemos asesorarles. Tal vez en temas como en temas de secundaria que están en estudiantes de bachillerato, no sepamos ni no conozcamos muy bien todas estas temáticas, pero sí podemos sentarnos y darle compañía y sobre todo fijarnos en que ellos estén constantemente aprendiendo y que no se estén distrayendo en otros temas. No estén, tal vez yo le di el teléfono para hacer los deberes y está jugando un jueguito ahí en el teléfono, sino que tienen tiempo específico dedicado y nosotros estamos pendientes que sea orientado solamente al aprendizaje. Son estudiantes de primaria, pues muchísimo mejor si nosotros podemos tener un tiempo en el cual nosotros sentarnos y acompañarlos. Recordemos que lo que ya había mencionado hace mucho tiempo atrás, de que los estudiantes proyectan y tienen los mismos comportamientos que nosotros. Entonces tratemos de ser un poco más pacientes, tratemos de ser un poco más comprensivos con ellos. A nosotros tal vez aprender a leer o a escribir es fácil porque nosotros tenemos dominados, pero para ellos es un tema nuevo. Entonces, hagámosle poco a poco, hagámosle levemente, pero acompañémosles. Démosle la recompensa, lo que había mencionado. Si hace bien la cosa, no digámosle, qué bueno, ese es tu deber, tú deberías saberlo, sino decir, oye, qué bien que lo hiciste, vamos, ahora vamos con la siguiente. Dale felicitaciones, es muy importante en ellos. Sí, pero lo que yo quiero llegar con este punto es que si es posible nosotros estar con ellos o juntos a ellos, cercanos a ellos mientras están estudiando, mucho mejor. También lo de los horarios. Esto ya había mencionado. Hay muchas veces que nosotros vamos a estar ocupados, que nosotros somos papitos, mamitas, que tenemos trabajos tal vez, y nosotros tenemos tiempo o tenemos otras actividades también importantes. Y no podemos dedicarlos únicamente bueno, acompañar a mi hijo a hacer deberes y ya. Nosotros tenemos que primero, si es posible, moldear el horario. ¿Se acuerdan el horario que habíamos visto al inicio? Pues tratar de moldear, decir, a ver, tal vez yo el día sábado tengo un poquito más de tiempo, entonces yo le voy a ayudar a hacer deberes a mi hijo. Es un poquito más grande, bueno, entonces el día martes yo voy a estar un poco más pendiente de él mientras usa el teléfono para hacer los deberes y que no estés distrayéndose en otras cosas. Perdón, recordemos que ellos están en la computadora y en la computadora no solamente ven deberes, sino que es fácil que vayan a ver el Facebook, que vayan a ver las redes sociales, que se vayan a enterar de otras cosas. Sí, entonces mantengamos que las horas que son dedicadas para el estudio, pues únicamente para el estudio, ¿va? Y otra, que es a complementarse con las tecnologías. Ya habíamos visto que para los chicos visuales, sobre todo, es muy importante esto, pero en general también. Entonces, veamos, por favor, si es que nosotros, si no tenemos tiempo nosotros para dedicarles al acompañamiento de nuestros hijos,
pues vamos nosotros a ver algún video, alguna herramienta tecnológica que pueda hacer este proceso. Entonces, que también les pueda enseñar. Hay muchos videos de canales de YouTube, de redes sociales que pueden, perdón un momento, perdón, hubo un problema con la conexión, creo, no sé. Bueno, como mencionaba, si nosotros no podemos acompañarle o tal vez no tenemos muchos conocimientos sobre esta temática, podemos buscar plataformas virtuales como es de la YouTube, la más fácil, se podría decir, en usar, para que a nuestro hijo también le dé acompañamiento, a la par de, de las clases virtuales y de las clases que van desarrollando nuestros profesores virtualmente. ¿Sí? Además de eso, démonos cuenta, y quiero hacer también, volver a dar hincapié a la importancia de que el chico no solamente va a tener que estudiar, no solamente va a tener que hacer deberes, él también tiene tiempo y necesita tiempo para distraerse, necesita tiempo para hacer sus otras actividades y más importante, tiempo para la familia, ¿sí? No olvidemos de estas actividades. Y también hablar sobre que todo esto es un proceso, ¿sí? Todo esto es un camino. De modo que si yo solamente, que tal vez yo vea que en la primera semana me cuesta mucho, entonces tal vez vea que en la primera semana apenas si pude ver los hábitos de estudio de mi hijo, pero en la primera semana ya puse la regla de la televisión solamente en las tardes. Tal vez yo todavía no le ayudo a mi hijo con un espacio fijo, pero ya le estoy ayudando acompañándole un poco. Es decir, no vamos a hacer todos estos cambios bruscamente o de golpe. Va a ser un proceso, como todos los procesos van a ser poco a poco. Como tal vez algunas de ustedes ya hayan escuchado, pues es un proceso, es un cambio y los hábitos se forman después de 21 días. Es algo muy común escuchar eso. Que después de 21 días de hacer algo constantemente, pues se forma un hábito. Hay que lograr eso. Hay que lograr que el hijo, que la hija continúe y siga haciendo todas estas actividades, pues, ¿cómo se llama? Poco a poco. Y nosotros también adaptándonos a ello. Bueno, entonces nosotros para poder lograr como padres, como madres, como familia, un buen acompañamiento dentro del desarrollo de las actividades académicas de nuestros hijos o nuestras hijas, debemos tomar en resumen algunos aspectos principales, ¿sí? Fundamentalmente debemos primero basarnos en las distracciones. ¿Distracciones de qué modo? A ver, ya hablamos sobre las distracciones que tal vez nuestros hijos puedan tener por culpa del ambiente, como son tal vez que la televisión o tal vez la música. Pero también tenemos que darnos cuenta que dentro del proceso de educación en línea y educación eh, de teleeducación, pues estamos en constante uso de la computadora y del celular. Por ende, nosotros tenemos que primero regular esas actividades. Entonces, si es posible y si es que tal vez ustedes conocen el manejo, pueden usar un filtro de los navegadores web que van a permitir, por ejemplo, un tiempo máximo de uso de las redes sociales. Entonces, les recomiendo que ustedes busquen en internet cómo usar estos filtros, cómo usar estas herramientas que van a permitir un mayor manejo y control de estas herramientas que a la larga vamos a estar muy en contacto en estos días. Además de eso, tenemos que darnos cuenta que es fácil distraerse y más para los jóvenes y estudiantes, pues mientras están haciendo un deber, pues llega un mensaje del WhatsApp, llega un mensaje del Facebook y ya habíamos hablado eso con el ejemplo del cine, que bueno, por ese pequeño momento nos podemos distraer todo el hilo de concentración que hemos abarcado. ¿Sí? Entonces, mucho énfasis en la distracción y sobre todo en el control que nosotros vamos a estar dándoles. También en las dificultades. A ver, todos los estudiantes tienen un mejor manejo, peor manejo en ciertas materias. A ciertos estudiantes se les hace más fácil estudiar materias de matemática, de física, de cálculo en sí, y a otros en cambio se les hace un poco más fácil materias que sean un poco más de desarrollo abstracto, tal vez de lectura, y cada uno tiene materias preferidas, se podría decir. Entonces nosotros como padres podemos recomendar y tenemos que decirles y darles pautas a nuestros hijos a manera de que
de que primero completen sus tareas más sencillas, porque si nosotros dejamos las tareas más difíciles para el final, vamos a nosotros no solamente a acumular. Recuerden que para el estudiante que está frente a una tarea difícil, pues se le es más fácil darse vueltas, distraerse, procrastinar, de modo que si es que le permitimos en primera fase, hacer los deberes sencillos, pues los va a cumplir y no va a tener dificultades al final. Entonces, evitemos eso ya y procuremos que las tareas difíciles pues las haga al final, que primero inicie con las tareas fáciles, hasta para que se motive un poquito más. Sí, la segunda sobre las nivelaciones, y esto va con respecto a que ya estamos prontos a empezar los exámenes, porque bueno, estamos en últimos días bueno, ya estamos prontos a terminar el año lectivo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero llegar? Si es que tal vez tienen conocimiento, sería muy adecuado que no solamente dejen a sus hijos estudiar por estudiar. Quiero que ustedes se sienten con ellos y vean cuáles son las temáticas más importantes de cada área. La mayoría de libros, bueno, en el Ministerio de Educación, es que trabajan con las recomendaciones del Ministerio de Educación de los deberes, pues ahí en la parte de arriba dicen, bueno, esto está, el objetivo de esta unidad, el objetivo de este bloque, el objetivo de este deber es. Entonces, recopilemos estos objetivos. ¿Con qué? Con la intención de que si nosotros cumplimos y nos damos cuenta que nuestro hijo cumple con todos estos requisitos, pues le va a ser muchísimo más fácil estos procesos y sobre todo estas próximas temporadas de evaluaciones. Además, démonos cuenta que no siempre nosotros vamos a estar recordando todo lo que vimos. Entonces, si nosotros mantenemos una mente fresca y sobre todo damos pauta a que estudiar en base a los objetivos que está planteados según el ministerio, pues es más adecuado. En resumen y en palabras sencillas, pues estudiar en base a lo que requiere el año lectivo y estudiar en base a lo que necesita nuestro hijo en esa etapa. La otra de las técnicas y hábitos, ya habíamos mencionado que nosotros podemos acompañar a nuestros hijos, a nuestras hijas, pues no solamente diciéndole, toma, siéntate y haz los deberes ahí. Nosotros también como padres debemos adaptarnos y moldearnos y también entender cómo van a aprender mejor nuestros hijos y ayudarles en ese proceso. Ya como habíamos mencionado anteriormente, pues darnos cuenta qué hábitos tienen, qué hábitos podrían mejorar y qué técnicas podría usar para aprender de mejor manera. ¿Sí? Sobre la fatiga. A ver, esto va muy relacionado con el horario, que sí. Mire, si recuerdan, este es el horario que ya habíamos señalado previamente. Y si se fijan, están 4 horas de estudio. Ya habíamos mencionado que tal vez los estudiantes que aprenden más haciendo, pues sería bueno que estudien una media hora y descansen unos 5 minutos. Luego estudien una media hora, ya. Está perfecto, pero no solamente para ellos, está en general para todos. Y nosotros podemos distribuir de manera propicia y adecuada. Por ejemplo, si nosotros vemos que en las mañanas ellos con las clases en línea se demoran aproximadamente unas 2 horas, unas 3 horas tal vez, pues nosotros podemos decir, perfecto, tú haz unas 3 horas de estudio en la mañana y haz una hora de estudio en la tarde. O tal vez nosotros veamos que, bueno, la verdad, mi hijo se concentra un poco más en la tarde, pues podemos dedicar un poco más de horas de estudio en la tarde. No hay ningún problema. Nosotros podemos usar la ventaja de que estamos en nuestro hogar a favor y no hay ningún inconveniente. Lo que sí está en inconveniente es de que ya sean en horas muy tardías, estoy hablando de a partir de las 8 de la tarde en adelante, se ponga a hacer deberes y tareas. Eso no está adecuado. Igualmente en horas muy tempranas, estoy hablando antes de las 7 de la mañana. ¿Sí? Estas horas ya habíamos mencionado, dedíqueles más al descanso y al ocio. ¿Vale? Con todas estas pautas, y otro punto también muy importante que se debe considerar es la situación, el comportamiento de los padres, las consecuencias que como padres nosotros también vamos a tener y nosotros vamos a proyectar, como ya lo habíamos mencionado. Imagínense si ustedes consideran que el estudio, que la acción de aprender es una obligación y es una condición que tienen los niños, las niñas, y no la cumplen. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a gritar, vamos a enojarnos, nos va a molestar
no nos hagan caso, que tal vez no nos sigan las órdenes como nosotros queremos o pretendemos que suceda. ¿Y qué es lo que sucede a la par? No solamente vamos a hacer que el niño o la niña se frustre, se enoje y tal vez llore, o el adolescente simplemente evite el conflicto y se aparte del lugar o simplemente explote, sino también va a hacer que nosotros nos fatigue, nos moleste, nos duela inclusive hasta la cabeza muchas tal vez. Es por eso que nosotros tenemos que considerar a este proceso de educación dentro del hogar como un trabajo en equipo, ¿sí? Como un trabajo en equipo. Nosotros tenemos que dar de nuestra parte, pero el niño, la niña, nuestro estudiante, nuestro hijo, nuestra hija, nuestro familiar, también tiene que dar de su parte y tiene que saber que lo estamos nosotros haciendo y nosotros tenemos que saber que él también está dando de su parte. Entonces, no es lo mismo decir, oye, mira, tienes que hacer este deber por las 4 horas que te dije, a decir, mira, yo me voy a esforzar para que tú aprendas mejor. Yo también quiero que tú te esfuerces, yo voy a dar lo mejor de mí. Así que espero lo mismo de ti. Y empiezan a trabajar, empiezan a hacer. Tal vez llega un punto en donde la niña, el niño, el estudiante ya no pueda. Digan, no, es que ya no sé, no me sale, o no me acuerdo, dice el adolescente, es que no me acuerdo, me cuesta mucho. Entonces, entre usted, como padre, como madre, ideese alguna una técnica. Lo que ya habíamos mencionado, las técnicas de estudio. Recuerde un poquito de eso, tal vez si puede investigue un poquito más y dé una pauta de cómo podría ayudar a su hijo a aprender un poquito mejor. Igualmente de parte de su hijo, hágale entender que usted como padre quisiera que se esforzara un poquito más y nota que tal vez no se esfuerza mucho. Evitemos sobre todo escenas violentas, evitemos escenas que comprometan agresiones de cualquier tipo, ¿sí? Igualmente, si es que tal vez el momento en el que nosotros estamos trabajando de verdad es muy conflictivo, pues adelantemos un descanso. ¿Se acuerdan lo que habíamos conversado sobre los descansos, sobre los recesos? Podemos adelantar uno, decir, mira, vamos a descansar unos 5 minutos para que tú replantees tus pensamientos o tal vez te distraigas un momento para que después retomar y yo también para idear nuevas formas en las cuales te pueda ayudar, ¿sí? Démonos cuenta que muchas veces los adolescentes, sobre todo los niños y las niñas también, prefieren tener una reacciones, una atención negativa a no tener atención. Es decir, hay muchas veces en los que los estudiantes pues les cuesta tal vez comunicarse con la familia. Entonces ellos prefieren discutir a no tener atención. Ellos prefieren tener esa atención negativa a no tenerla. Y puede que, que esta relación entre el aprendizaje se esté mezclando, es decir, yo prefiero inconscientemente que discutir con mis padres para al menos tener la atención de ellos, a simplemente no tener la atención. Y estamos asociando y estamos haciendo que esta cuestión de la educación, del aprendizaje, sea algo negativo, ¿sí? Entonces, busquemos eso y démosle sobre todo, para estas situaciones es sobre todo estas actividades que tienen el objetivo de mantenerse en familia, el objetivo de seguir en el hogar conviviendo y sobre todo conociéndose a lo largo, ¿sí? Y también el tiempo. A ver, esto es una actividad que se puede hacer mucho y que la recomiendo demasiado. Es sobre lo del registro de tiempos. A ver, recuerdan lo que había mencionado, que todo es un progreso, es un proceso que se da de a poco y paulatinamente. Entonces, si es que nosotros vemos que nuestro hijo al principio solamente estudia unas 3 horas, no vamos a dejar que durante todos estos días solamente vaya a estudiar 3 horas. Si nosotros vemos que cumple adecuadamente estas 3 horas, pues después de las 2 semanitas vamos a aumentarle una media horita, tal vez una hora si ustedes ven adecuado. O tal vez si es que ustedes ven que las 3 horas las hace demasiado fácil, pues la aumentan en la primera semana. El objetivo es ir a la par de su hijo, de su hija, pero no estancarse, ¿sí? Siempre ver un progreso. De modo que tal vez el hijo, la hija le vea como un castigo, le vea como, ay, pero yo antes solo estudiaba 3 horas, antes solamente estudiaba 4 horas. Le decimos que esto es una fase de cambio y esta es una fase de evolución también. Es como quitar las rueditas de la bicicleta, ¿ya? Entonces, antes necesitábamos este apoyo, pero ahora yo confío y yo sé que tú puedes dar más. Por eso te estoy haciendo esto, ¿sí? Igualmente, si nosotros ya vemos que no usa mucho la televisión, pues perfecto, nosotros podemos seguir dando esos mismos estímulos a favor, es decir,
Si tal vez nosotros nos damos cuenta que nuestro hijo está empezando a ver mucha televisión, pues tenemos que hacer algo, entonces tenemos que dar mayor cosas, tenemos que dar más cosas en las cuales se puede distraer. Recuerden que a la larga la televisión es una manera en la cual despejar la mente y no pensar en las tareas y en las cosas que tenemos, en las obligaciones que como que los adolescentes, los niños, las niñas tienen. ¿Sí? Entonces, esta cuestión de la evolución, de mantener y seguir cambiando y postergando y sobre todo mejorando el aprendizaje, lo recomiendo mucho y deberíamos todos como papitos darnos cuenta de los avances que tiene nuestro hijo, nuestra hija. ¿Sí? Bueno, entonces, en resumen, quisiera hablar sobre las temáticas que hemos abordado. Sobre la planificación y la organización, recordemos y demos mucho hincapié a que si nosotros simplemente esperamos que a nuestro hijo le nazca nacer o porque es niña y porque iba a la escuela debe saber que debe hacer sus deberes, va a hacerlos, pues no es así. Al igual que nosotros necesitamos un horario, es decir, una planificación de las actividades que debemos hacer, una planificación de todas las actividades que debemos y necesitamos hacerlas. En el caso de los estudiantes, pues está la del aprender, pero también están las actividades que ya habíamos visto, como es pasar en la familia, distraerse, también es el hacer deporte, el mantener los quehaceres domésticos. Son varios los factores, ¿sí? Pero debemos siempre planificarnos. No decir, ay, es que él debería saberlo. No, nosotros como padres debemos de explicarle. Es que él ya es grande, ya deberías hacer el arroz. Entonces, nosotros como padres deberíamos decir, tal vez la primera vez que le enseñé no aprendió, entonces yo como padre le voy a ayudar a mi hijo adolescente a que me ayude a cocinar. Y no como castigo, sino como algo positivo, decir, oye, mira, me gustaría que me acompañaras a cocinar el día de hoy. Oye, mira, seguro que, mira, a ti te gusta, qué sé yo, los videos con atún, entonces yo te voy a hacer, te voy a enseñar a que hagas videos con atún. El objetivo es que no obligarles, sino que sea algo que nazca y con eso nosotros estamos motivándolos a realizar todas estas actividades. También sobre el espacio adecuado, recordemos que no solamente es el niño el que debe respetar este espacio, somos nosotros también como familia los que debemos hacerlo. Entonces nosotros tenemos que procurar brindar un lugar en donde acorde a su métodos de estudio, que es justo el siguiente punto, pues pueda desarrollarse adecuadamente. ¿Sí? Entonces vamos a ver un espacio donde tenga todas sus herramientas, donde tenga sus lápices, sus esferos, donde tenga sus cuadernos, sus libros, donde pueda tener su computadora, su conexión a internet por esta de la teleeducación, pero también un lugar donde nosotros podamos apoyarle y donde nosotros como padres, como madres, podamos estar pendientes de él y ver que esté adecuadamente haciendo sus tareas y sus trabajos y a la larga sus estudios, ¿sí? También sobre los hábitos de estudio. Nosotros como padres podemos hacer mucho más. Entonces, démonos cuenta que si nosotros le ayudamos a nuestro hijo a conocerse y sobre todo a darse cuenta cómo aprendería mejor y nosotros guiarlo, porque a la larga, si nosotros no sabemos algo, pues simplemente lo ignoramos. Entonces, tenemos que dar hincapié a las actividades que nosotros como papitos conocemos que nuestro hijo hace. De modo que si mi hijo sabe, si mi hijo es conversón, pero él no sabe que es conversón porque no se ha dado cuenta, démosle hincapié y digámosle que es algo positivo y que puede usarlo para el estudio, ¿sí? Y sobre los hábitos, el acompañamiento. Démonos cuenta que eh, los estudiantes necesitan un tutor, una guía, que ahora con la telecomunicación se está distanciando un poco más, pero también podemos usarlo a nuestro favor. Asimismo, también démonos cuenta de nuestras características, de nuestras actitudes y qué es lo que nosotros podemos hacer aún más para mejorar estos procesos de aprendizaje. ¿Sí? Tal como está en la última frase, nosotros podemos ayudarlos a crecer. Si nosotros no nos damos un momento en el cual pensar y averiguar cómo podría mejorar yo, no todo depende de él. A la larga, estudiantes porque está aprendiendo todavía. ¿Sí? Bueno, con eso terminaríamos el taller, este primer taller que estaba dedicado sobre el ambiente educativo, sobre todo cómo diseñarlo, cómo desarrollarlo y como familia, cómo podríamos nosotros, sobre todo, apoyar el proceso educativo de nuestros hijos. Ahora, como corecho educativo, queríamos darles las gracias por haber participado, por haber estado atentos a todas estas consignas que hemos estado dándoles y asimismo queremos invitarlos a ustedes a los siguientes talleres que se van a dar.
nosotros tenemos programados una serie de sesiones en las cuales vamos a abarcar varias temáticas que son de vital importancia, pero que tal vez se están dejando un poquito de lado por esta cuestión del distanciamiento en la academia. Entonces, el día lunes, el próximo lunes 1 de junio, va a haber una charla sobre orientación vocacional dirigido, va a estar los demás talleres dirigidos por otros psicólogos educativos, psicólogas educativas, a excepción del último, que es el de apoyo de lectura y escritura, que también va a ser dado por mi parte. Bueno, el 1 de junio va a haber una charla sobre orientación vocacional, que está dirigido hacia estudiantes bachilleres, estudiantes que ya estén interesados sobre todo en esta cuestión de qué carrera voy a seguir, bueno, y ahora qué es lo que voy a hacer cuando me vaya a graduar. Después del día martes 2 de junio va a haber una charla sobre educación sexual integral, donde vamos a abordar todas desde un tema global, desde un ámbito integral, toda esta temática de la educación sexual. El miércoles 3 de junio va a haber una charla sobre la prevención del alcohol y otras drogas, que al igual que la charla de educación sexual integral, va a estar dirigido para adolescentes, para estudiantes adolescentes, no para niños. ¿Sí? Entonces, eso sí te diría, por favor. Y para el día jueves 4 de junio va a ser otro taller dirigido hacia ustedes, papitos, mamitas, dirigido y direccionado a la temática de cómo poder mejorar la lectura y escritura de mi hijo en estos días, que tal vez lo estamos dejando un poquito de lado, ¿sí? Bueno, por mi parte quisiera agradecer muchísimo de nuevo, hacer hincapié al agradecimiento que de parte de Coreshot les tenemos, sobre todo también a la institución Madison High School por el recibimiento y el interés, como ya habíamos mencionado, y muchísimas gracias. Antes de nada, también quisiera recordarles que estas charlas, estos talleres van a estar todos grabados en nuestra página de YouTube, de modo que tal vez si ustedes quisieran retomarlos o volver a tomarlos o volver a recordar alguna consigna, pues tranquilamente pueden navegarlo y encontrarlos en la red. Y sin bajo ningún preámbulo, nosotros estamos también dispuestos, como de manera particular, a cualquier apoyo que ustedes como papitos tal vez puedan presentar en el desarrollo académico y en el desarrollo del potencial de aprendizaje que tengan sus hijos, ¿sí? Entonces estamos dispuestos, estamos libres de acceso mediante Facebook, mediante las redes sociales. Y con eso, muchísimas gracias de nuevo. Que tengan una muy buena tarde.